Continuamos en Visto Bueno Radio. Es que habló Alejandro Wong que ya nos fuéramos. Sí, ¿verdad? Él nos Saludos. estaba cortando. Saludos a Tamna que nos está escuchando. Saludos, Tamna. Y La ya de dieron de Guanajuato. alta, por cierto. Sí, ya dieron de alta a los cuatro sobrevivientes del accidente de Veracruz. Qué historia, la verdad es que cuando uno ve la crónica y ve que escaparon estas 4 personas por una escotilla de 30 centímetros, es verdaderamente... Es impresionante cómo quedó el camión, ¿eh? No, totalmente. Ya de ahí puedes sacar todas las conclusiones del mundo. Totalmente. Y digo, las crónicas que han estado surgiendo de estas 4 personas que ya dieron de alta, pues son totalmente desgarradoras, porque escucharon todo lo que pasó, vieron todo lo que sucedió. Y lucharon por su vida, a fin de pues, cuentas, ¿no? En la forma. Imagínese, ingeniero, creo que aquí se debe de poner más empeño en la situación de lo que ocurre con el transporte a nivel nacional, porque pues no es la primera vez que acontece. Y seguramente van a venir más si la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el área reguladora de esta situación, no hace algo para poder poner en orden al transporte público federal, y también pues un llamado para que las entidades federativas, en lo que compete a ellos, pues también los institutos estatales del transporte o las áreas encargadas del transporte público regularicen la situación del transporte, porque bueno, vemos cada cosa que al final de cuentas el más perjudicado es el usuario. Por supuesto. Dice, usted hace rato comentó que Banamex vuelve a tener otro caso fuerte como el de Oceanografía. El fraude nuestro de cada día. El fraude. Ya tenemos otro asuntito. ¿Cómo está? No tan grande como el de... 35 millones de dólares. De dólares. Sí, Exactamente. Pues yo creo que eso sí amerita que los despachos de cobranza de Banamex le marquen a Amado Yáñez, ¿no? ¡Ya paga! Pero Sí, bueno, buen buen sermón. sermón. Ya. Son El unos diablo por impertinentes. teléfono. A las 6 de la mañana, Son ¿no? impertinentes, majaderos De todos. y además molestan. Y a cualquier hora. Yo reconozco que muchas veces te puedes atrasar, Claro. porque te olvidan con amabilidad, ya si no pagas, te mandan al abogado y lo que tenga que suceder. Pero luego ve uno casos como Oceanografía, Que no ve uno pagan. casos como este asunto de OSA creo que es la empresa, ¿no? Sí, pero además nos lo volvieron a decir desde Estados Unidos. O sea, Citigroup Ahora, llamó la ahí hay atención. un principio, ¿va? Yo creo que las áreas dentro de la Secretaría de Hacienda y PGR que se dedican a vigilar ese tipo de cosas, pues deberían mejor subcontratar los servicios de Estados Unidos. Allá de todos estos asuntos nos enteramos porque allá los encuentran. Aquí los pasan de noche. Pero aquí ni siquiera lo encontraron. Aquí les llamó la atención porque había un fraude en Banamex, que es un asociado de Citigroup. Yo no sé qué. Y hay áreas especializadas en eso. Todo un sistema con la ley contra el lavado, todo un sistema que pues, debería funcionar, y por lógica los primeros en enterarnos seríamos nosotros, pero somos los últimos. Y luego nos preguntamos, licenciado Pepe, Roberto, Carmen, ¿qué está pasando con la economía del país? Yo creo que esa es la gran pregunta que hoy todo mundo se está haciendo, Luis, y cuando digo todo mundo, creo que también se hacen esta pregunta en el gobierno, porque la percepción sobre la economía, la negativa percepción sobre la economía, le está costando muchos puntos al presidente Peña Nieto, en términos de aprobación, y muchos puntos a su gobierno. Es decir, la imagen presidencial, el carisma de Peña, creo que está resistiendo. Y de su esposa, jalando la percepción sobre el gobierno entero en función de la situación de la economía. ¿Qué sucede? El año pasado crecimos al 1.1%. Cuando eso sucede, además con 30 años de magro crecimiento económico, implica un gravísimo estancamiento. Y el estancamiento trae como consecuencia que el salario, para ponerlo en términos muy sencillos, alcance cada año para menos. Es decir, las cosas se encarecen y tú ganas lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo ya es el cansancio social por una economía que promete mucho, por una economía de grandes discursos, Yo de creo que grandes ahí es donde está el reformas, problema. de grandes potencialidades en el campo energético, de telecomunicaciones, de infraestructura,
pero que a la hora buena no acaba de despegar. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos con el gasto. El gasto público es verdaderamente preocupante, que el año pasado, con un presupuesto pues nada despreciable de 4 billones de pesos, el argumento fue que el subejercicio, es decir, Así es. el dinero empezó a fluir hacia el segundo semestre del 2013, había generado un estancamiento momentáneo de la economía, que eso había tenido frenada a la economía, porque en efecto un gran importante del crecimiento es el gasto público. El problema es que presupuestamos muchos de los recursos del 2013 al 2014, es decir, tenemos una bolsota de dinero para gastar, y el problema es que vemos cómo el dinero ya se está ejerciendo, es decir, no hay no ha subejercicios, pasado nada, y no pasa nada. Entonces el problema Y ya pasó el primer trimestre. ya pasó el primer trimestre, pero además el problema nos lleva a algo más profundo que empiezan a señalar los analistas económicos, que es el tema de calidad de gasto. Si a ti te dan 100 pesos, pero te lo gastas en lo que sea, pues no estás ayudando en absolutamente nada a la producción o a la generación de empleos. Entonces, no solo se trata de gastarnos 4 billones cada año. El tema de calidad de gasto, que es algo que hemos platicado en la mesa, es importante. Es decir, ¿se está invirtiendo en infraestructura o se nos está yendo a los gastos superfluos de una burocracia dorada? Entonces, sí, el dinero No, puede ser pero, ejercido. pero ahora sí se habla de que hay grandes bolsas para la construcción, mover la construcción te mueve la mano de obra. En efecto, hay un Pero luego histórico en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por primera vez llega a 118 mil millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Para que tengamos una idea, Hidalgo tiene un presupuesto de 25 o 27 mil millones. Pero además, la Secretaría de Comunicaciones dice que ya lleva la parte proporcional Entonces, ejercida. ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde se va el Había recurso? un análisis muy interesante en el que el sexenio pasado, algo que ayudó mucho a generar empleos en el sector de la construcción, era la dispersión del gasto. Es decir, que en lugar de tomar pequeños grupos de constructores o grandes constructoras con pocos contratos, lo que se hacía era tomar a muchas constructoras y repartir los contratos. Pues ahora fue a la inversa, ¿eh? Eso funcionó. Ese Eso asunto no será el fondo de Y creo todo que el- por ahí va el problema. Es decir, la dispersión del gasto es tan importante como cuánto te gastas. Pero vayas, Vamos a un Vamos a corte. hacer una pausa. Son las 8 de la noche con 38 minutos y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis.